Vamos a darle la bienvenida al doctor Mariano Osman, querido abogado especialista en materia previsional. Gracias, doctor. ¿Cómo anda? ¿Bien? Facha, doc, ¿eh? Está impecable el hombre. Muy bien. Los 35 le sientan muy bien. Los 35 casos que está manejando en este momento, digo, le sientan realmente muy bien, ¿sí? Bueno, vamos a empezar a hacer comparativas porque todo el mundo hace balance de lo que el año que pasó, pero también hace números para ver cómo llega a fin de mes. Y, como siempre, los que más hacen números son los jubilados, ¿sí? Por supuesto. ¿Cómo ha sido la actualización salarial versus inflación para los jubilados? ¿Cuál quieres tocar? ¿Nacionales o provinciales? No, nacionales. Vamos a hablar de los nacionales porque se que son los que menos cobran. Sí, son los que están peor. Se cerró el año, ya tenemos todos los números sobre la mesa y tenemos que lamentablemente confirmar lo que ya venimos anunciando en tu programa hace por lo menos 4 meses de atrás, que lo veníamos anticipando. Que iban a perder como la guerra. Iban a perder contra la inflación. Incluso fue más de lo que habíamos anticipado. La pérdida es de entre el 13 y el 14%. O sea, la inflación fue 13 puntos más de lo que aumentaron las jubilaciones en el año 2018. O sea, perdieron un poder adquisitivo del 13% y es muchísimo porque a veces uno piensa o dice el número frío así y no se lo representa, pero es un 13% menos de alimento, un 13% menos de medicamento, un 13% menos de vestimenta que los jubilados y pensionados no pueden cobrar en la pérdida con la inflación. Eso por un lado. A ver, vamos a tratar de ver el panorama completo porque ¿cuál es el problema? ¿Por qué fue tan grande la pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación? Porque la fórmula de movilidad que se aprobó en diciembre del 2017 aplica los aumentos con 6 meses de rezago. O sea, en diciembre aplicaron el aumento correspondiente a los índices del segundo trimestre del año pasado y en marzo se les va a aplicar el del tercer trimestre del año pasado. Con lo cual, a partir de ahora y en la medida de que la inflación comience a desacelerarse, los jubilados deberían ir recuperando de a poco, no en su totalidad, pero al menos una gran parte del poder adquisitivo que perdieron en el año 2018. ¿Por qué? Porque en marzo, que ya se sabe cuánto va a ser el aumento, que va a ser del 10,4%, le van a aplicar tomando en cuenta los índices de inflación. Si lo tuvieran al 10, como hay pico por ciento, hoy todavía estarían 2 puntos abajo, esta es la verdad, por lo que me estás mencionando. Si hoy ya tuvieron un aumento de ese 10%... No, mucho más abajo, porque vos imagínate que el aumento lo van a recibir en marzo, donde ya van a tener impactada la inflación de enero, febrero y marzo. Si ese 10% ya lo tuvieran incorporado hoy en su salario, seguirían abajo la inflación. A eso me refiero. Seguirían 4 puntos abajo, recuperarían, pero los meses que ya pasaron y que la pérdida ya la sufrieron, eso no lo pueden recuperar. No lo pueden recuperar más. En marzo probablemente recuperen algunos puntos, lo que pasa que depende de cómo se comporte la inflación en los 3 primeros meses del año. Con un 47% de inflación del 2018, ya los economistas están hablando de que arrancamos el año con un piso del 30%. O sea, las estimaciones para el 2019 superan el 30% de inflación. Entonces va a ser muy difícil que recuperen los 14 puntos que ya perdieron, ¿no? Como está pensada la fórmula, el jubilado en periodos de incremento inflacionario va a perder siempre. Siempre porque va a ir 6 meses atrás de la inflación. Y en periodos donde la inflación baje, va a ir recuperando. O sea, si este año la inflación es inferior al año pasado, algo va a recuperar, pero no va a recuperar todo. Nunca va a recuperar todo porque la fórmula se aplica solo sobre un 70% sobre los movimientos inflacionarios y el otro 30% es respecto de la movilidad de los salarios. Entonces, en ese sentido, nunca va a recuperar todo lo que perdió de la inflación. Sí es esperable, en la medida que no continuemos en una espiral hiperinflacionario como tuvimos el segundo semestre del año pasado, que en marzo recuperen un poco y en junio, cuando reciban el segundo aumento, donde ya se sabe que va a ser aproximadamente un 11% de aumento, recuperen otro poco más. Ya se sabe que en el primer semestre van a tener un acumulado de aumento del 23%, ¿no? En la medida que la inflación del primer semestre de este año esté debajo del 23%, los jubilados van a recuperar una parte, aunque sea, de lo que perdieron el año pasado. Quedó claro, pero el segundo semestre es donde se les vuelve a desfasar. Ese es el primer tema que quería mencionarte porque ya tenemos una perspectiva de lo que va a ser este año, van a recuperar un poco, pero no van a volver a estar como estaban el año pasado. Eso es, me prendo la pipa y me la fumo, vamos a hablarlo mal y pronto, o en términos legales se puede hacer algo. En la medida que esa ley no se declare inconstitucional. Resignación. Claro, porque en realidad los fallos de la Corte
no te dicen cuál es la fórmula que vos tenés que aplicar, sino que dicen que es el Congreso el que tiene que sancionar una ley de movilidad. La ley que tenemos hoy es esta. Y en la medida que no sea declarada inconstitucional por no mantener una razonable proporcionalidad, va a ser esta, ¿no? Pero no hay Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay ningún caso presentado a nivel colectivo para declararse inconstitucional. Siempre pero hay falló a favor la Corte. Hubo y falló a favor, ¿no? El fallo de diciembre, que vos haces referencia, el 18 de diciembre, no se refiere a esta fórmula de movilidad. Se refiere a una fórmula de movilidad que estuvo vigente, que no está más vigente, y es respecto a juicios que están entrando. Respecto de este tema en particular, no hay hoy un conflicto judicial que esté a punto de expedirse la Corte. ¿Estamos? Siempre los fallos de la Corte llegan tarde, ya cuando la cuestión es obsoleta, cuando es abstracta, ¿no? Así que en ese sentido, hoy no va a haber una salida relativamente rápida, o sea, vía judicialización. Haga el número lo mejor posible porque no lo salva ni el loro, querido jubilado. No, y la perspectiva no es mejor porque tenemos la espada de Damocles del Fondo Monetario Internacional sobre la cabeza. El FMI está viendo el sistema previsional continuamente. ¿Por qué? Porque la mayor parte del presupuesto nacional se la lleva el sistema previsional. Estamos hablando de más de 10 millones de beneficios que se pagan entre jubilaciones, pensiones y asignaciones, y por lo tanto cualquier punto porcentual que se ahorre ahí es muchísima plata, y sabemos que el Fondo Monetario ha desembolsado esta plata a cambio de un ajuste feroz. Por lo tanto, se está viendo el sistema previsional. Se han dicho muchas cosas. Hoy, en concreto, no hay nada respecto de que vaya a haber una disminución mayor en los saberes, ¿no? Más considerando que estamos en un año eleccionario, por lo tanto, el gobierno no va a especular con medidas que sean altamente impopulares, porque eso le va a restar caudal. La verdad, ahí hago un paréntesis, no lo sé, porque ha sido una caja de sorpresa permanentemente, ¿eh? En el momento que decís no lo van a sacar ahora, pumba. Lo que pasa es que no va a haber... Yo ahí, después de 4 años, ya te digo, ahora no lo van a... pero ahora no van a anunciar troco. Y a ver, pumba. La modificación de la ley de movilidad fue al mes siguiente que ganaron las elecciones. Sí. Sí. ¿No? Aprovecharon eso. Antes de las elecciones, no. Bueno. Ahora, obviamente que me puedo equivocar. Después veremos qué es lo que pasa. Se está hablando de aumento de edad jubilatoria. Sí. Se está hablando de... No de que vuelvan las AFJP, porque es muy difícil, no va a haber quórum político de ninguna manera para que eso se pueda concretar, pero se está hablando de algún tipo de modificación a partir de un sistema mixto donde se mantenga el sistema actual y los que tengan mayores ingresos puedan hacer un aporte adicional para tener como si fuera un seguro de retiro. Relacionado con esto salió un decreto la semana pasada que pasó demasiado inadvertido, que puede o no puede tener que ver con esto, el tiempo lo dirá, que se reglamentó la exención del impuesto a las ganancias sobre los seguros de retiro. Evidentemente, el gobierno está queriendo que la gente se vuelque de alguna manera, y sobre todo los que tienen mayores ingresos, a contratar una jubilación privada, entre comillas, ¿no? Y tercera noticia, que pasó inadvertida también, relativamente, 18... Atención con lo que está diciendo el doctor. 18 de enero. Dentro de 4 o 5 meses pasa a ser la noticia de la definición. Y Mariano, como viene haciendo ya en varias oportunidades, te lo viene adelantando, ¿sí? Se está fogueando ese sistema de capitalización privado. Está bien. Y otra cosa que ya pasa está concreta... en muchas partes del mundo, esta es la verdad. Por supuesto, sí. sí. El gobierno, puertas adentro, obviamente por si fuera por el gobierno, cierra la parte fiscal oficial, sí. Exactamente. El Estado está gobernado por economistas a los cuales les tiene que cerrar los números, sí. ¿no? Así que en ese sentido no hay una visión social de cómo integrar más gente al sistema, sino de cómo cuadran los números. Otro tema que no quiero dejar de mencionar, yo sé que tenemos poco tiempo, pero déjame mencionar otro tema que la verdad que no se le dio importancia y es bastante grave. Por decreto el Poder Ejecutivo autorizó al ANSES a constituir fideicomisos con la plata de los jubilados. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad ahora puede ser privatizado, entre comillas, porque el ANSES puede, sin pasar por el Congreso, otorgar la administración a empresas privadas. ¿Estamos? Tercerizarlo. Tercerizar la administración de la plata de los jubilados. Ese Fondo de Garantía es un pseudo sistema de FJP como teníamos antes, pero garantido o con el respaldo del Estado Nacional detrás. No es un sistema de FJP porque el sistema sigue siendo público. Sí, la administración de los fondos tercerizada en empresas como hacen privadas. Los otros oficiales de distintas partes de la provincia que se lo dan a estudios de abogados y demás. Por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre?
Qué bonito. Esta es la plata que recibió el Estado a partir de la privatización de las AFJP, ¿no? Así que de alguna manera... Qué bonito. El círculo se cerraría. Y lo último, sí. porque... Ya me última, atragantaste el fin de semana, te lo digo así, ¿eh? Sí. 86.000 millones de pesos que acaba de tomar el Poder Ejecutivo del ANSES para cerrar el déficit previsional. Sin llamado a licitación, un acuerdo entre el jefe el director ejecutivo del ANSES y el Ministerio de Economía. A partir de hoy y por 6 meses, el Estado va a tomar 86.000 millones de pesos para pagar el déficit previsional. A ver, estábamos preocupados porque el gobierno anterior pagaba tablets o pagaba computadoras o pagaba los planes Procrear con el fondo de garantía. Bueno, este gobierno directamente rentas generales. Claro, dame la plata. Gracias, Mariano.